En el presente video presentaremos una estrategia para resolver problemas de sumas gráficas de 3 o más vectores, que es lo que se aprecia en esta figura. Es lo que vamos a llamar el método del polígono y nos permitirá resolver ciertos problemas de vectores. Esto aplica para todas las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello, en el cual se ve el tema de vectores. Vamos a partir viendo este problema, que vamos a llamarlo problema clave o problema de referencia. Dados los vectores de la figura, tenemos vector A, vector B, C, D, E, F y G. Hay que dilucidar cuál de estas cuatro alternativas corresponde a una expresión coherente con la operación de vectores que se ve en la figura. Para resolver eso tenemos que empezar a ver ciertos conceptos previos. Primero aquí tenemos un vector A y vamos a distinguir lo que se llama la cola, punto de aplicación o punto inicial, que es el extremo en donde no está la flecha, y la cabeza o punto final del vector, que es el extremo en donde está la flecha. Vamos a presentar primero el método del triángulo, que generalmente se define para dos vectores. La idea del método del triángulo es ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante cabeza y cola. O sea, si estamos sumando el vector A y el vector B, la cola del vector B se hace coincidir con la cabeza del vector A. Así, el vector resultante corresponde al vector cuya cola coincide con la cola del vector A y cuya cabeza coincide con la cabeza del vector B. Aquí tenemos la regla del triángulo vista con detalle. El paso 1 se dibuja el vector A, paso 2 se dibuja el vector B a partir de la cabeza del vector A, y el paso 3 se dibuja el vector resultante A más B, donde el inicio de ese vector resultante es la cola del vector A, y el fin de ese vector es la cabeza del vector B. La suma de vectores presenta dos particulares propiedades. Una es la conmutatividad, de que el vector A más B es igual al vector B más A. Aquí se aprecia claramente esa situación. Y la asociatividad. La asociatividad está relacionada a la suma de tres vectores. La idea es que independientemente de cómo la agrupemos, si sumamos primero A más B y ese resultante lo sumamos con C, o sumamos el vector A al resultante de B más C, en todos los casos obtenemos siempre el mismo resultado. El vector resultante va a ser siempre el mismo. Otro concepto relacionado es el concepto de vector inverso aditivo. ¿Qué es el vector inverso aditivo? Son dos vectores como estos dos m y n que tienen iguales magnitudes, iguales direcciones, pero sentidos opuestos. Y son tales de que la suma de estos dos vectores m más n es igual al vector nulo, por lo que el vector m va a ser igual a menos el vector n. A partir de esto podemos definir lo que se llama el método de polígono para sumar vectores, que es la extensión del método del triángulo para sumar n vectores, donde si este número es igual a 2 es exactamente el método del triángulo. La idea es construir un polígono con los vectores a sumar. Y para ello hay que disponer los vectores una a continuación del otro, donde la cabeza del primero va con la cola del segundo, la cabeza del segundo va con la cola del tercero, y así sucesivamente hasta que la cabeza del vector n-1 vaya con la cola del vector n. Y el vector resultante parte en la cola del primer vector y termina en la cabeza del enésimo vector. Aquí se ilustran ejemplos de la aplicación del método del polígono. Aquí tenemos el caso de n igual a 2 que corresponde exactamente al método del triángulo. Aquí tenemos n igual a 3, a más b más c. Se dibujan los vectores uno a continuación del otro y el resultante parte de la cola de A y termina en la cabeza de C. Aquí tenemos para n igual a 4, A más B más C más D, el resultante parte en la cola de A y termina en la cabeza de D. Y n igual a 5, A más B más C más D más C, y el resultante parte en la cola de A y termina en la cabeza del vector E. Un caso particular sería en el que la suma de los vectores nos diera un polígono cerrado. Eso correspondería al caso en el cual la cabeza del vector enésimo coincidiera con la cola del primer vector, y en ese caso el vector resultante sería el vector nulo. Y esto se puede escribir tanto en sentido horario a favor de las manecillas de reloj, o como en este caso en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas de reloj. En este caso A más B más C más D más C más F es igual a 0. Ahora, dentro del caso del polígono tenemos dos situaciones. Una es lo que llamamos polígono ordenado, que es el polígono ordenado por vectores conectados sucesivamente entre cabezas y colas. Entonces, en este caso la suma de los vectores es directa. A más B más C más D es igual a R. Y el otro caso sería el polígono no ordenado, en el cual al menos uno de los vectores está puesto al revés, que sería, por ejemplo, en este caso. Tenemos de que la cabeza del A va con la cabeza del C. En este caso la cola del C va con la cola del B. En este caso la cabeza del B va con la cabeza del D. Hay uniones cabeza con cabeza y cola con cola. Y en este caso lo que hay que hacer previamente es transformarlo en un polígono ordenado, y eso significa que hay que dar vuelta a algunos vectores no alineados, de tal manera de llevarlo a un formato ordenado, y los vectores que se dan vuelta se reemplazan por su inverso aditivo, por su vector inverso aditivo. En este caso, por ejemplo, tenemos A, tenemos que dar vuelta el C, por lo tanto nos quedaría menos C, después más B, y tenemos que dar vuelta el D, por lo tanto nos queda menos D. Por lo tanto, la suma que nos va a quedar aquí va a ser A más menos C más B más menos D, o A más B menos C menos D, igual a 0. Y con estos datos podemos entrar a resolver el problema clave. Dados los vectores de la figura, hay que ver cuál
de las 4 alternativas representa lo que vemos acá. De partida vemos que aquí tenemos un polígono cerrado y no ordenado, porque vemos hasta aquí que aquí tenemos cabeza con cola entre A y B, aquí tenemos cabeza con cabeza entre B y G, aquí tenemos cabeza con cola entre C y D, cabeza con cola entre D y E, cabeza con cola entre E y F, etc. Ahora lo que hay que hacer es ordenarlo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A más B, tenemos que dar vuelta, el G nos queda menos G, tenemos que dar vuelta el F, nos queda menos F, tenemos que dar vuelta el E, nos queda menos E, tenemos que dar vuelta el D y tenemos que dar vuelta el C. Ahí tenemos el polígono ordenado. Y teniendo el polígono ordenado, podemos entrar a escribir A más B menos G menos F menos C menos D menos C es igual a 0. Ordenamos los términos, todo lo que tiene signo menos lo pasamos sumando al otro lado y nos queda A más B igual a C más D más E más F más G, que es exactamente lo que corresponde a la alternativa B. Y con esto además damos por terminado este video.